Shalom y bendecido día a todos los que desean encaminar su vida en la luz de las instrucciones de las Escrituras. En unas ocasiones anteriores hemos compartido 3 audios, uno que se llama el espíritu del anti-Mashiach, otro que se llama el espíritu de los anti-Mashiach y otro que se llama el tercero que se llama el espíritu del anti-Mashiach. Bueno, son 3 partes tratando sobre ciertos espíritus, ¿vale? Son 3 partes correlacionadas entre sí y está completada con una parte 4 que se llama Oscuridad sobre el reino del anti-Mashiach. Ahora, con este título, El Espíritu, vamos a dar curso o vamos a tratar de abrir una serie de varios temas con el fin de sacar provecho y del conocimiento que las escrituras nos brinda para poder conocer ciertas características, capacidades, debilidades, ¿no?, de las personas, atributos, para decir así, negativos en ese sentido, de cual tenemos que evitar, ¿no? Procurar que no se apegue de nosotros, ¿no? Estas cosas, esos rasgos que no pertenecen a la imagen y semejanza del Elohim de Israel, no son dignos que exista dentro de la vida de un hijo de Israel. Y si existe, pues más vale que tengamos conocimiento de estos espíritus ajenos o estas actitudes ajenas a fin de librarnos de ellas para poder encaminarnos mucho mejor a reflejar la imagen y semejanza de nuestro Elohim. Al no hacerlo, tarde o temprano vamos a fallar el blanco. Por ende, en lugar de acercarnos hacia Elohim, nos vamos a alejar de él. En lugar de ser más obedientes, más observadores de la Torá, de la constitución de la nación hebrea, vamos a ser más transgresores y rebeldes en este caso, hasta que nuestro corazón, nuestro cerviz se va a endurecer de tal manera que vamos a considerar lo malo como bueno y no vamos a hacer diferencia entre bien y el mal. Con este fin de poder saber identificarnos si acaso hay algunos fallos, ¿no? Fallos de la imagen y semejanza, ¿no? Pérdida de virtudes en nuestro ser, o a fin de poder conocer a otras personas con cual muchas veces entramos, bueno, casi siempre entramos en contacto, eh, así saber si vale la pena hablar con ellas, si vale la pena mantenerlo en nuestro círculo de amistad, si se pueden corregir, si vemos que andan por un mal camino, o más vale que nos apartemos de ellos, ¿no? Las escrituras nos brindan posibilidad de saber identificar las personas a través del espíritu que ellos manifiestan, no, ya que muchas veces la apariencia o cuando miramos el exterior, los títulos, la forma como se viste, como habla, muchas veces engaña. ¿Vale? Por eso, en esta ocasión vamos a hablar sobre el espíritu de insensatez, con la ayuda y con la bendición del Elohim de Israel, con el espíritu de los profetas, de los hijos de Israel, de los Yehudim, que tienen un corazón especial, diferente, dispuestos a indagar las escrituras, ¿no? Es nuestra intención de tener como guía a este Ruach, al Ruach de Yeshua, al espíritu de Mashiach, porque Él es quien nos instruye y nos da capacidad de conocernos, conocer a los demás y conocer o hacer diferencia entre los hijos de Israel y los hijos del Elohim o príncipe de este mundo, ¿vale? Ya que muchos hijos del príncipe de este mundo, descendientes del linaje suyo, descendientes de Caín, con el espíritu de Caín, eh, se visten o aparentan como si fueran servidor de Elohim, porque el título Elohim es usado para el Elohim viviente, el Elohim príncipe de este mundo. Entonces, cuando se usa en general, cada uno lo usa hablando a su deidad o sobre su padre, ¿no? Y nosotros tenemos que tener la sabiduría de hacer diferencia o de ver más allá de las palabras de lo que uno reclama sobre sí, pretende, lo que hay dentro de la mente, dentro del alma de tal persona, a ver si es un hijo del Elohim de Israel o del Elohim gentil, quien sea de este mundo, porque ya hay muchos en el mundo, ¿no? Y con la ayuda del Ruach, pues tengo la intención de hablar sobre muchos otros espíritus,
¿va? Es decir, muchas otras personas que expresan, que revelan, que indican con su actitud, con su mente, con su forma de ser, o se pueden identificar a través de las historias del pasado. De hecho, muy bien, esta presentación podría ser parte o como un complemento de la serie Profecías al Día, porque en la serie de Profecías al Día siempre miramos el pasado para entender o conocer mejor el presente. En este caso, eh, es mi deseo y pido que sea vuestra oración también para que me acompañen, que el Elohim viviente pues nos ayude a poder escudriñar las escrituras, sea el Tanaj, sea en Brit Hadashah, para poder rescatar estas actitudes, este es su espíritu de muchas personas, algunos lo tengo en la mente, no los quiero presentar desde antes, en la comunidad ya mencioné a veces algunos títulos, ¿no? Que vamos a presentar sobre espíritu, como en este caso el espíritu de insensatez. Antes de hablar sobre lo que es la insensatez, primero veamos lo que es la sensatez. Sensato se dice sobre una persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Es cuerdo. Una persona sensata tiene cualidades que no es tonto, es decir, es discreto, moderado, precavido, sabio, mesurado, medido, ponderado, juicioso, razonable, lógico, serio, formal, reflexivo, maduro, para decir así. Tiene columna vertebral, ¿no? Asociados con la palabra sensatez son los términos raciocinio y entendimiento. De aquí, cada palabra pues nos abre la visión para poder ver las cualidades de ciertas personas y ver que esas personas son cuerdas, tienen entendimiento y son personas que hay que reunirlos en el círculo, mi círculo personal de amistades. Eso vale la pena, ¿no? La sensatez se cultiva, se aprende cuando no es nata. ¿Por qué digo esto? Porque los niños todos son insensatos, todos crecemos así y aprendemos la sensatez, ¿no? Entonces, eso se crece. La sensatez se cultiva, eso es importante tenerlo en cuenta. Sensato es un término proveniente del latín sensatus, cuyo significado es dotado de sentido común, de buena percepción y juicio. A su vez, este vocablo sensatus está formado por el sufijo atus. Eso define a una persona tras el valor de haber actuado en virtud de lo que expresa el verbo en conformidad con las características antes enunciadas, ¿no? Sobre lo que significa, sobre los atributos del sensato, que es razonable, lógico, serio, formal, maduro, ¿no? Y también esta palabra sensatus tiene como sustantivo sensus, que describe a una persona con sentido, con sensibilidad, con facultad de sentir. No es algo que, es decir, mientras el término este atus hace referencia a las capacidades mentales de poder evaluar, razonar, el otro el otro término que es sensus, que es parte de sensus, describe el corazón, la actitud emocional del sentimiento de una persona, esa facultad de sentir, ¿vale? Lo suyo es que siempre, en nuestro caso, debemos cultivar, desarrollar nuestra capacidad mental y cultivar, hacer crecer, ¿no? La capacidad emocional de la persona con buenos valores. Pero esos valores se adquieren una vez que se tiene un buen fundamento racional. Es decir, es la capacidad mental que determina a uno hacer diferencia entre bien y el mal. Cuando sabe que una cosa es buena, hay que dar curso al corazón para hacer su debido trabajo, ¿no? Y así se junta la razón con el corazón. Muchas veces la gente edifica o trata los asuntos o las personas en la luz de lo que sienten, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, el corazón es, eh, como dice las escrituras, dijo Yeshua, no, dice en el Tanaj, es quién puede conocerlo, ¿no? Es decir, no siempre está de una forma pura y transparentemente correcta, justificada, ¿no? El corazón no siempre es justificado,
ante la Torá, porque muchas veces está tomando un camino muy lejos. Por esa razón necesitamos aprender el conocimiento sobre las leyes, los valores de las escrituras, estas enseñanzas, para saber discernir. Una vez que hacemos la diferencia, podremos edificar, implicando también el corazón. Por lo tanto, el término sensato describe positivamente a una persona digna de aprecio, ¿vale? La insensatez es un nombre femenino, término proveniente del latín donde se encuentra compuesto por in, que es una negación, una forma neutra. Por ende, el término está en contraste con el sustantivo que antes lo vimos, sensus, ¿no? Y el sufijo atus. El sustantivo latín sensus proviene del verbo sentire, término que describe la capacidad de sentir y percibir adecuadamente, juzgar, opinar, tener criterio para pensar, darse cuenta. Una persona a falta de estas características no es capaz de orientarse por sí sola adecuadamente y por ende esta falta de saber tomar una buena decisión. En este caso siempre es bueno acudir al instructor. ¿Vale? Una persona que le falta la sensatez es insensata porque está en esta situación adversa de negación a través de este término que es insensus, insensatos. eh, Más vale que vuelva a la Torá y buscar a los instructores de la Torá que puede guiarles con sabiduría en adquirir la sensatez, es decir, convertir lo malo en lo bueno, ¿no? Una mala actitud, pues se puede, con disponibilidad del alma, cuando uno dispone su corazón y su mente, puede revertirse o puede cambiarse, ¿no? Por algo bueno, como desde Adán, pues sabemos que somos destinados a perdición, pero en Yeshua tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestro destino, de la perdición a la bendición, siempre y cuando una persona se dispone subcontratar, para decir así, ¿no? Contratar la alianza con el Redentor, con Yeshua, quien no se convierte en este caso en nuestro pariente más cercano, el Goel, que puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón y el destino sobre todo. La insensatez es la falta de buen juicio, falta de sentido o de razón, falta de prudencia y madurez antes de actuar. Es decir, una sola palabra, la insensatez es igual a necedad. El camino de la insensatez atrae a la gente. Muchos andan por él y por eso más deslumbran en vez de alumbrar este camino, ¿no? Tales personas o comunidades, hoy estamos rodeados de grupos quejilas, congregaciones mesiánicas, iglesias, quien está en el mundo cristiano, eh, quejilas o congregaciones mesiánicas entre lo mesiánico y yeshiva, estudios, clases de cabala o clases en sinagogas, ¿no? Donde está dentro del mundo judío. Entonces, hay caminos y por esos caminos, en estos grupos, como persona o como comunidades, muchas personas, en lugar de iluminar el camino a otros, más bien lo están cegando. Muchos de los que andan por el camino de la necedad buscan este tipo de luz intensa, tipo maravillas, pero pierden de vista las cosas que son fundamentales. No iluminan el camino de nadie, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el Kabbalah, muchas personas buscan Kabbalah, buscan señales, tiempos, cosas maravillosas, por ejemplo, ¿no? Buscan los supuestos misterios que impresionan las emociones y no edifican el alma, no construyen el carácter, no acercan a Elohim. Esto es lo que se entiende por la palabra deslumbrar. Deslumbran más que alumbran, ¿no? No iluminan el camino, sino ciegan. Ahí proyectan una cierta luz, ya que el diablo, Hasatán, y se viene en Brihadashah, se viste como ángel de luz. Entonces, una proyección intensa que te va aquí en el misticismo. Dice, wow, qué maravilloso aquí visualizar las imágenes de los nombres de las letras que te está introduciendo en un nivel espiritual que te abre la puerta a ser rico, a ser sano. Bueno, lo que enseña por aquí Kabbalah, por ejemplo, ¿no? Misticismo. Te da una cierta luz y esto te hace muchas veces muchos se quedan cegados por esta intensa luz, pero no
y pierden de vista el asunto más importante, es decir, llegar a conocer a la persona. Se fijan tanto en el nombre, cuál es el nombre, cuál es el nombre, sin saber que un nombre es la expresión o la esencia de la identidad de la persona. Entonces, en lugar de buscar a la persona, trata de averiguar su nombre. Cuando si buscarían la persona, conocerían que un nombre es un atributo que describe en parte de la esencia del ser, de carácter de la persona. Es lo que ocurre con estas comunidades, congregaciones que en lugar de centrarse en la identidad de la persona, de quién es el Elohim de Israel, trata de centrarse, de dirigir a la gente cuáles son sus enseñanzas, cuáles son, qué misticismo hay dentro de los términos de las palabras, cuál es el nombre, que si es tal, que es el fulano, que es el no sé cómo. Hay un montón que por aquí, pero y harán milagros, ¿no? Harán cosas gloriosas, es decir, maravillosas ante los ojos de los demás. En esos caminos deslumbran, ¿no? Deslumbran. La respuesta de parte del Redentor en un día sería: no te conozco, no tuviste intimidad conmigo, no lograste que a través de estos hechos te conectes conmigo. En este caso fuiste un guía ciego que guiases a otro a perdición. Hay de la condena y de esta sentencia para ciertas personas. Espero que nosotros aprendamos la sensatez y no sigamos el camino de la insensatez, que solamente busca cosas maravillosas que deslumbran con el potencial de luz, entre comillas, en lugar de alumbrar el camino de la vida. Las escrituras dice claramente, la Torá, lámpara para mis pies, ¿vale? Entonces, por eso edificamos sobre el Tanaj y precisamente eh, sobre el libro de las leyes de Elohim, porque dentro de la Torá está todo lo que necesitamos saber para guiarnos bien. Entonces, por contraste a la sensatez, el título insensato se atribuye a una persona a quien le falta de las siguientes cualidades. Es decir, es una persona que no es discreta, no es moderado, no es precavido, no es sabio, no es mensurado, no es medido, no es ponderado, es juicioso, no es decir, no hace uso de las facultades mentales para sacar buenos juicios, estar bien a reflexionar, a pensar. No es razonable, no es lógico, no es serio, no es formal, no es reflexivo, no es maduro. Dicho esto, el insensato es una persona que no tiene sensatez. Y esto porque muestra imprudencia o inmadurez en sus actos. La locura y lo absurdo son vinculadas a la insensatez y es lo opuesto a la sensatez. El que carece de sensatez se acerca a la locura. El insensato está propicio a soltar palabras fuera de lugar y como resultado pondrá en una situación incómoda a los demás, aparte de sí mismo, pero de él no se da cuenta. Entonces, muchas veces sitúa a otros en una posición que no sabe qué decirle o cómo apartarse de él. Por buena educación hay que mantener una cierta charla con una persona que ves que es insensato. Pero la persona que se da cuenta de esta falta en la otra, pues es un poquito una situación incómoda decir, vete por tu camino que no me hagas más perder el tiempo, ¿no? Porque el tiempo uno lo puede valorificar de una manera mucho más constructiva que hablar con una persona que no es cuerda, que no hace uso de sus facultades mentales a fin de que razone sobre lo que está hablando de una forma coherente. Ahora, si pasamos del latín al hebreo, vemos que la palabra insensato es igual a loco, necio. Con este sentido, solo en el libro de los Proverbios se usa 71 veces, y esto para acentuar que este estado insensato, necio, no es para nada algo que se debe pasar por alto como si fuera una falta leve. Se recomienda buscar todas estas citas en este libro de la sabiduría, ya que cada detalle revela un cierto aspecto sobre las personas necias.
En este libro se describe situaciones, estados, contextos de cómo uno llega a ser necio, si es bueno o no tenerlos como amistad, si se puede razonar con ellos, etc. En la suma de estas citas se puede adquirir una buena instrucción para la edificación personal como para tener eh, el perfil de una persona insensata. Es decir, cuando tú tienes la suma de todas esas valores que bien se presentan estos 71 citas que aparecen en el libro de Proverbios, es más fácil poder identificar o hacer un perfil de una persona a través de la referencia que las escrituras nos brindan, porque en 71 ocasiones te dan ciertas directrices, son ciertas ayudas, citas que te hacen ubicar de una forma bastante concreta para poder observar si una persona es sensata o insensata. Algunas citas lo vamos a leer. Según el sentido del término hebreo, el insensato es alguien que fallará el blanco. Tirar bien apuntando al blanco es guiarse en la luz de las instrucciones de la Torá, porque Torá en sí se considera como ley, se traduce como ley, pero en realidad es instrucción y esta viene de una raíz que en realidad significa apuntar con la flecha a la diana. Es decir, eso es lo que en realidad significa instrucción o la instrucción que te provee la Torá. Ahora, pecado es la parte opuesta, fallar el blanco. La raíz del término pecado en hebreo te enseña lo opuesto de tirar al blanco, es fallar el blanco, ¿no? Pecado es fallar el blanco. Seguir en la luz de la Torá o guiarse en la luz de los valores de la Torá es dar al blanco, apuntar al blanco. Fallar este blanco no es tener una buena dirección, un buen camino guiado en la luz de los valores de la Torá. Vamos a verlo. En Proverbio 17:21 dice, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegra. Aquí en hebreo está para la palabra necio el término naval, que en hebreo es naval. El padre del naval o del necio no se alegra. La palabra insensato no aparece en el texto hebreo. Es una deducción o una palabra que fue en Reina Valera aparece como un complemento para que la cita tenga sentido. No, pero en el hebreo no existe un término en este caso para el insensato. Simplemente te habla de la persona que engendra y el que engendra para su tristeza lo engendra y el padre del necio. ¿Quién es el necio? Pues obviamente el que fue engendrado y el este engendrado es un insensato. ¿Vale? Así que en el hebreo este término insensato no aparece en el texto, sino que solo la palabra traducida por necio. En hebreo está la palabra naval, solamente escrita una vez, y esto porque la expresión describe la razón por qué al ser naval el niño engendrado o engendrada, bueno, si en el caso que está es una chica, un segundito, en caso que el que fue engendrado es una chica o un chico, bueno, eso menos importa. Si es naval, el niño, la niña, el padre de tal es un desafortunado. Es lo que expresa la cita en sí mismo. Entonces, esta palabra naval, en hebreo, traducido del hebreo en español, significa insensato, perverso, fatuo, loco, necio, perverso, bueno, ruin, villano. Esta palabra viene de una otra palabra que en hebreo es nabel. La palabra es una raíz primaria con el sentido literal secarse. Generalmente esta palabra nabel se traduce con caer o fallar, desmayar. De aquí viene el sentido figurado, ser necio o perverso. A su vez, esta actitud llevará la desgracia y desprecio. Bueno, nabel prácticamente se puede traducir con afrentar, caducar, caer, como lo decía, debilitar, desfallecer, deshacer, deshonrar, marchitar, menospreciar, secarse. Entonces, cuando una fuente o un recipiente quiebra, que en hebreo es la palabra nebek, eso significa
reventar fuente, ¿vale? Cuando una fuente o un recipiente quiebra, Nevek es una palabra sinónima. Navel, naval, ¿no? Hemos visto naval, navel. Nevek es reventar fuente. Cuando una fuente revienta, su contenido se derrama y por ende la fuente queda seca. De aquí la conexión entre las palabras navel con Nevek, porque es una fuente que seca, ¿no? Entonces, esta fuente que seca convierte uno en naval, porque se queda como una persona, un villano, no tiene valores, le falta la columna vertebral, le falta la esencia. ¿Por qué? Porque la fuente que contenía esta esencia fue quebrada en su vida. El contenido fue derramado y por ende la fuente queda seca. De aquí que la palabra Nabek define a una persona que al transgredir la Torah hace derramar, es decir, caer la esencia de la vida con lo que la Torah llena el alma, desperdiciando los valores de la Torah. Desea infundir, que la Torah desea infundir en un alma, esta se seca, ¿no? Una persona que rompe, es decir, que no se hacer, es prácticamente lo que hizo el pueblo de Israel al no guardar la Torah. Cuando Israel dejó de guardar la Torah, ¿qué sucedió? Es una misita, el capítulo favorito que siempre lo leo en esta condición, circunstancias cuando hablo de la caída, de generación, es así, ¿no? Del pueblo de Israel y hasta el momento de la restauración. Siempre cito Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, porque allá se explica bastante claro la diferencia entre la alianza en el Sinaí y la alianza restaurada, que de hecho es la misma alianza en el Sinaí que fue rota a causa de que el pueblo que hicieron no guardaron la Torá. Por no guardar la Torá, desecharon o rompieron la alianza. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucedió? Quebraron la fuente, ¿no? Se derramó la esencia de la vida que podrían alimentarlos y hacerlos que sean cabeza y no cola. ¿Qué sucedió en cambio? Pues cayeron, fallaron el blanco, desmayaron, desfallecieron. Esas, a lo largo de la historia de los profetas, la expresión del pueblo se ve, como bien dicen los, eso de lloros o de Jeremías, lamentaciones de Jeremías, que su alma desfallece. ¿Por qué causa? Por lo que sucede en el pueblo, por esa desgracia que vino a causa de que ellos reventaron la fuente, rompieron la alianza, ¿no? Perdieron la identidad como pueblo, dejaron de ser hijos de Elohim. Elohim ya no los protegía mediante lo que él prometió tras las 10 palabras. Entonces, al quedar en falta por reventar la fuente, uno falla respeto a los valores de la Torah y como consecuencia su fe desmaya. Por eso siempre volvemos al Tanaj para ver la historia del pasado, para no repetir los mismos errores. Porque si estamos en una mala situación espiritual es porque nunca aprendemos de los errores de nuestros antepasados. Y por eso dicen Brihadashá que las escrituras fueron escritas para que aprendamos de ellas, ¿no? Y espero que Él nos ayude a poder seguir con este tema sobre el espíritu de, ¿no? El espíritu de insensatez es lo que estudiamos hoy día. Las instrucciones de la Torá son las normas para que uno se guíe equilibradamente en el camino de la vida física y espiritual. Si uno queda en falta de esos valores, pronto llegará a convertirse en un necio. Todos los demás sentidos antes expuestos sobrevendrá como una consecuencia natural causada por la falta de buenos recursos. Porque cuando no hay buenos recursos, uno no tiene un vaso donde se tenga el alimento, el sustento de la vida, pues se marchita. ¿Qué van a tener en cambio? Pues el alimento seco que ofrece los rasgos que brindan el camino del príncipe de este mundo. Porque si uno es príncipe de la vida, otro es el de la muerte. Entonces, según uno se alimenta con los valores o los atributos de quien se alimenta, pues tiene poder en su vida y crece en ese sentido hacia la vida eterna o hacia la perdición eterna.
Les recomiendo leer dos referencias para observar el concepto de causa y efecto en la historia pasada de nuestro pueblo hebreo. Verán el sentido de los términos secarse o marchitarse cuando el pueblo quebró la vara de la corrección, que es la Torá. El mal no tardó en producir frutos envenenados en sus almas. Les recomiendo que ustedes vayan al libro de Isaías en capítulo 1, verso 30. Bueno, es bueno ver todo el contexto. Y también capítulo 28, verso 1, ¿no? Capítulo 1, verso 30, capítulo 28, verso 1. ¿Vale? Vean la circunstancia y el contexto para que sepan la diferencia o cómo se llega de ser cabeza a ser cola, de ser príncipe a ser esclavo, de tener la esencia de la vida eterna a perecer. Se puede aprender mucho de la historia de David, donde se da el caso de una persona que tenía su nombre conforme a su carácter. Es decir, era necio, por ende, adverso a las mejores virtudes indicadas en la Torá. Así que su nombre fue como tal, necio. Les recomiendo leer el capítulo 25, el capítulo entero del primer libro de Samuel. Samuel 1, Samuel, capítulo 25, para observar el espíritu y el modo de obrar de Nabal. ¿Vale? Nabal en hebreo es necio, o se puede traducir con ese sentido de necio. En este capítulo observarán de una forma práctica cómo se ilustra el comportamiento de un insensato. Además de Nadab, contemporáneo de David, otras cuatro personas llevaron este nombre en la historia bíblica. Uno de ellos fue el hijo mayor de Aarón. Si lean en Éxodo capítulo 6, verso 23 y Números 23, verso 2, verán que el hijo mayor de Aarón se llamaba Nadab. Este fue consagrado como sacerdote, según el libro de Éxodo, capítulo 28, donde se describen con el primer verso que esta persona con este nombre, este hijo mayor de primogénito de Aarón, de la casa de Leví, fue consagrado en el servicio de Elohim, ungido para servir como sacerdote. Pero es aquí su nombre, ¿no? Lo que expresa su nombre, murió sin hijos junto con su hermano Abihu, Nadab y Abihu, cuando ambos actuaron neciamente, es decir, insensatos, sin falta de juicio. ¿Por qué? Porque las escrituras le indicaban bien el buen camino, lo que tenían que hacer. Ellos actuaron totalmente al revés de lo que las escrituras dicen, quebraron, es decir, con su conexión con la fuente de vida, quebraron este vaso. Entonces, ¿con qué se quedaron? Con el malo. Y aquí donde el enemigo de este mundo pues les instigó a ofrecer al Elohim viviente, el Elohim de Israel, sobre el altar del Elohim de Israel, trajeron en el santuario, en el Mishkan, un fuego ajeno. Pueden ver en Levítico capítulo 10, verso 1 al 7, y el Números capítulo 3, verso 4, esta actitud de Nadab, ¿no? Es decir, insensato. El resultado pues no se dejó mucho tiempo esperar. Un otro Nadab fue un benjamita, un descendiente de la tribu de Benjamín, que en realidad era un pariente del primer rey de Israel, un pariente de Saúl. ¿Vale? En Primera de Crónicas, capítulo 8, verso 29, verso 30, capítulo 9, verso 35, verso 30 al 39, se describe la genealogía de la parentela entre este Nadab y el rey Saúl, los dos descendientes de la casa de Benjamín. Un otro caso fue un otro Nadab, hijo de Shammai, que era descendiente de la tribu de Judá. En Primera Crónicas, capítulo 2, verso 28 y el verso 30 se presenta este Nadab. Y un cuarto ejemplo es el de Jeroboam, uno de los hijos de Jeroboam. Fue el rey Nadab quien después de Jeroboam pues heredó el trono, así que este Nadab fue el segundo rey del reino del norte. Del reino del norte, saben que la casa de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte con capital en Samaria y el reino del sur con capital en Jerusalén. Entonces, el reino del norte tenía como rey el primer rey a Jeroboam y después heredó el reinado Nadab, su hijo mayor.
Esto sucedió, lo pueden leer en Primera Reyes, capítulo 14, verso 20, donde se menciona, este Nadab insensato reinó 2 años, o menos de 2 años. ¿Y qué hizo? Pues siguió a su padre en sus malos caminos. Como bien se pueden ver en ver esta cronología en Primera de Reyes capítulo 15, verso 25 y el 26, ¿vale? No, la insensatez tiene piernas cortas, no tiene mucho alcance por el camino. Entonces fallará el blanco y el blanco se supone que entrarán en la tierra de los redimidos, pero la insensatez no tiene tanta energía porque al quebrar el vaso no tiene fuerza vital de vida eterna, de vida, de esencia de vida para que te haga andar hasta la puerta siquiera al puerta de la Nueva Jerusalén. Y bueno, como le mencionaba, hay 5 nombres en total. Nadab, el esposo de Abigail, son los 5 nombres que aparecen en las Escrituras. Enseña la Biblia que casarse con una buena persona es de bendición, dice en Proverbios capítulo 31, verso 10 hasta el 31. Es un capítulo bastante bonito en ese sentido. Proverbios 31, verso 10 al 31. Al casarse con una buena persona es de bendición. En este caso, Abigail estaba casada con un insensato y la vida, en este caso, no es agradable en tal compañía. Imagínate, casarte con una mujer o un hombre que tiene por nombre Nadab, pero no es tanto por nombre, porque la actitud de la persona se reveló en este nombre, ¿vale? La vida de la persona era conforme a su nombre. Por la buena sabiduría y sensatez de ella, de Abigail, David la desposó después de que éste falleciera, después de que Nadab falleciera. Abigail le engendró solo un hijo a David. Esto como un dato que que conste, ¿no? Ya que David tuvo más mujeres y más hijos. En las Escrituras, palabras como insensato o necio no se refiere a una que carece de capacidad mental, sino al que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez mortal, contrario a las normas justas de Elohim. En el Tanaj se hace uso de 4 palabras que en resumen describen la actitud insensata. La primera de ellas es Kesil, significa prácticamente estúpido, y aparece en Proverbios capítulo 1, verso 22. Tiene sentidos o se puede traducir en su significado como gordo o gordura, literalmente. Kesil es gordo o gordura. De aquí toma la forma figurativa, tonto, es decir, es tan gordo, pero no de grasa, sino de tontería, ¿no? Uno está hinchado de tontería. Eso convierte a uno en estúpido. Késil. Entonces, gordo de tontería, esa es forma figurada. O bobo, fato, insensato, necedad, necio, quesil, ¿vale? Una de las 4 palabras. La segunda es will, que significa o se puede traducir básicamente por tonto o necio. Pueden leerla en Proverbios capítulo 12, verso 15. Eh, Tiene igual el mismo sentido de insensato, necedad, torpe. Las palabras se interconectan entre sí. Entonces, al tratar ciertos temas en común, aquí se dan de mano, ¿no? Ciertas palabras se juntan las manos, aunque son diferentes las palabras en sí. El significado de ellas, pues, se interconectan. La tercera palabra es Nabal, la que vimos es insensato, según el Proverbios capítulo 17, verso 7, y la otra es Lutz, burlador, Proverbios 13, verso 1. Eso se puede traducir con hacer muecas, burlarse, mofarse. De aquí el esfuerzo para pronunciar un lenguaje extraño, ¿no? Cuando uno aprende un idioma que no es suyo, naturalmente, como en mi caso, ¿no? Se podría decir en un sentido positivo, Lutz, es decir, porque yo hago esfuerzo para pronunciar o expresar lo que pienso en mi mente, pero en el lenguaje español. Ya saben que el español no es mi idioma nativo, natural, ¿no? Yo aprendí este idioma, entonces en este caso hago un esfuerzo para pronunciar un lenguaje extranjero, es decir, diferente a mi idioma natural. Entre esos significados se puede traducir con interpretar, traducir,
o interceder en ese sentido de traductor, no como paracletos o menachem, no como abogado, sino como interceder en el sentido de ponerte entre dos idiomas y traducir de una a otra. Y como sentidos alegóricos pues, espirituales, burlar, disputador, enseñador, escarnecedor, escarnecer, intérprete, como vimos, mensajero, mofarse, ¿vale? Esos son eh, significados o forma como se puede usar el término lutz, que en este contexto se asocia con insensato, ¿no? Se dan dando la mano con estos cuatro términos se usan en un contexto donde se describe una persona con estas faltas, ¿no? Insensatas. En el Brit Hadashah observamos tres términos griegos, ya que sabemos que no tenemos un original hebreo, sino lo que tenemos griego. Entonces, en la luz de estas escrituras, en Brit Hadashah tenemos tres términos griegos que tienen el mismo sentido. Una o el primero es afrón. Aparece en Lucas capítulo 12, verso 20, propiamente sin sentido, significa sin sentido o estúpido, ignorante, imprudente o incrédulo. Igualmente, indocto, insensato, loco, necio. Este término afrón define a una persona carente de integridad mental y de sobriedad. Un hábito mental desenfrenado y desconsiderado define a una persona carente de la percepción de sentido común de la realidad de las cosas naturales y espirituales. Así que este término afrón se usa en Romanos 2, capítulo 2, verso 20, para referirse a los indoctos o ignorantes, los que comparten sin saber lo que comparten. Esta forma no es necesariamente un término de ofensa, sino una persona, una descripción es una persona que comparte algo sin saber lo que comparte, no tiene conocimiento sobre lo que está hablando, pero se mete en una discusión y trata de aparentar como si tiene conocimiento de lo que habla. Entonces, aquí se ve la insensatez de una persona que no es docta, es indocta, es ignorante en el sentido porque le falta un contexto de conocimiento que pueda servirle como respaldo. No puede llevar a cabo una discusión, un debate en ese sentido porque carece de columna vertebral, ¿no? De conocimiento. ¿Vale? En este caso, no es malo. Si una persona te dice eres ignorante, pues más vale que te disponga, ok, de acuerdo, ayúdame a ser conocedor de tales cosas para salir de este estado, ¿vale? Porque ser ignorante no es agradable, ¿no? En todo caso, uno tiene que convertir en un conocedor. Las escrituras viene por el oído y el oído de la palabra. Y los espíritus de los Yehudim de Berea, ¿qué hacían, no? Eso para ver el espíritu de los Yehudim, pues se iban a las escrituras para ver si es así o no lo que se les decía. En este caso, se podría decir que tenía cierta ignorancia de lo que escucharon, pero se fueron a comprobar. No se quedaron en ese estado. Esa es la actitud correcta. Eh, Igual este término afrón aparece en 2 capítulo 11, verso 16, traducido con loco. ¿Vale? 2 Afrón, sentido loco. Necios, necio o necios aparece en Lucas capítulo 11, verso 40. Insensato aparece en 2 capítulo 12, verso 6, Efesios 5, 17, 1 Pedro 2, 15. Bueno, hay muchas más citas. La palabra griega afrón está en contraste con sofrón o sofrón, término que describe a una persona de mente sobria, con dominio propio. Así que si uno es afrón, pues debe convertirse en sofrón. Si uno es ignorante o indocto, debe adquirir conocimiento y salir de la ignorancia, ¿vale? Para que tenga una mente sobria y que tenga un dominio propio, ¿no? El conocimiento te da poder y el poder te da valor, virtud, ¿no? Te da fuerza para estar en la luz. Y el que anda en la luz, pues no tiene por qué temer a la oscuridad, porque la oscuridad nunca tendrá fuerza para afrontar a la luz. La luz ilumina en la oscuridad. Por eso, si uno es afrón, ¿no? Que se convierta en sofrón, ¿no? Si es ignorante, más vale que adquiera conocimiento. Y de esto, por la bendición de Elohim, al menos aquí tenemos eh,
acceso, ¿no?, a esta fuente de conocimiento, así que aprovechámosla. El segundo término que aparece en Brit Hadashah en griego es anoetos, que igual se traduce en Galatas capítulo 3 verso 1 con insensato. Este término se usó para referirse a personas no sabias, como se da el contexto en Romanos capítulo 1 verso 14. Anoetos significa carente de sentido, una indigna carencia de entendimiento. Y es traducido en Gálatas capítulo 3 verso 3 con necio o con necias, hablando de mujeres, ya que no solamente para no hacer, ¿no?, discriminación entre las personas, no significa que si los varones son necios, las mujeres son precavidas, ¿no? También hay necias, primera 1 Tito capítulo 6 verso 9. No sabios o insensatos aparece en Gálatas capítulo 3 verso 1. Necios aparece también en Gálatas capítulo 3 verso 3. Entonces, anoetos describe a uno que no gobierna sus concupiscencias, como se presenta en Tito capítulo 3 verso 3. Entonces se deja guiado por las apariencias, no tiene dominio sobre sus propias facultades. Y el tercer término es moros. No tiene nada que ver con los árabes, que igual, al menos por aquí por España, se llaman moros. Moros es una palabra griega de una raíz que es lento, tonto, de aquí necio. Igualmente se usa con el sentido de estúpido, ignorante, y de aquí se tradujo con insensato, como aparece en Mateo capítulo 23, verso 17, capítulo 52, verso 2. Aquí el término significa moralmente indigno. Con este término se ataca el carácter y la mente de la persona declarándolo estúpido, ¿vale? Moros. Tenga en cuenta, lo acentúo porque por algo, ¿vale? Con este término se ataca el carácter y la mente de la persona declarándolo estúpido. Con este énfasis, el Maestro Redentor, como supremo instructor en Israel, se dirigió hacia ciertas personas. Este término moros transmite una severa condenación. Moro se tradujo por insensato en Mateo 7, verso 26. Insensatos en Mateo 23, verso 17. Insensatas en Mateo 25, verso 8. Y como necios en Mateo 23, 19. Y necias en Mateo 25, 2 al 3. La parábola de las 10 vírgenes es muy conocida para los lectores de las Escrituras. Mas por falta de conocimiento sobre lo que expresan los términos usados en este cuadro, la mayoría no sabíamos del juicio que se expresa tras ciertos términos. Y me incumbo aquí porque al estudiar la raíz de esta palabra me enteré de que del significado del peso de las palabras que Yeshua, el Redentor de Israel, transmite al usar en este cuadro de las 10 vírgenes el término moros. ¿Vale? Así que me implico aquí en falta de ignorancia, pero por bendición ya al menos yo he salido y espero que ustedes aprovechan también, porque por eso compartimos el conocimiento, porque eso es herencia de Israel para toda nuestra descendencia y por eso lo compartimos para que quede como testimonio a los venideros. Por falta de conocimiento sobre lo que expresan esos términos usados en nuestro cuadro, la mayoría no sabíamos del juicio que se expresa tras ciertos términos. Ahora, con la palabra moros, pueden apreciar mejor con qué sentido se dirigió Yeshua hacia las 5 vírgenes imprudentes, insensatas, traducido del hebreo al griego mediante esta palabra, insensata. El enfoque de la falta no está tanto en el hecho de que no pensaron que necesitaran de aceite extra, sino que el énfasis dirige la mente del lector hacia el carácter de estas 5 vírgenes, a la vez que proyecta una visión sobre lo que esta clase de personas tienen en sus mentes. La expresión describe un estado interior que no es agradable ante la vista del excelso en justicia. No por nada exaltamos a Yeshua llamándolo el Sadik, porque Él es justo por excelencia.
Quizás la apariencia de las vestiduras blancas, el estado de virgen, tener en la mano una menorá y con aceite que ilumina, ojo, ¿no? Además, sobre todo, ¿no? Porque tiene aceite e ilumina, aunque para un cierto tiempo, ¿no? Pero en cierto momento nosotros lo vemos con luz. Pero ¿cuánto tiempo miramos a una persona o hasta dónde le alcanzará? Ese es aquí el enfoque, ¿no? Muchas veces solo miramos estas apariencias y las apariencias engañan un ojo que mira la cara de la persona. Es decir, que mira solamente el exterior. Con este término moros, Yeshua no nos dirige a mirar el exterior, sino mirar dentro del interior del corazón y de la mente de estas personas insensatas, moras, es decir, moros, con falta de columna, falta de todo. Aquel que se limita a observar solo la apariencia de una persona, a veces es engañado por el mal, porque el mal siempre se viste como ángel de luz, como se menciona en Brihadashá. Lean sobre el prudente y el insensato en Mateo capítulo 25, verso 1 al 13. Hay todo un capítulo. En Lucas capítulo 12, verso 16-21. En Mateo también capítulo 7, verso 24 al 27. Recuerdan aquí la parábola del constructor que se hizo bien los cálculos a ver si derrumba eh, ¿cómo se llama? O sea, me olvidé la palabra. Esa estructura donde se guardan los recursos para construir otra mayor para más granos, ¿no? Uno hace bien los cálculos. Aquí se ve si uno fue sensato o insensato, si le aguanta, si puede abarcar más, o como está en la parábola también del constructor, que antes de empezar a poner el fundamento se hizo bien el cálculo a ver si le da para poner el tejado. No sea que si tú edificas, pones un fundamento, edificas los tabiques, no tienes suficiente para concluir la obra. Entonces has invertido dinero y no puedes ni aprovecharlo, ni completarlo, ni lo tienes aquí bloqueado, parado. Eso es una falta que en este caso se declara como insensatez, no es sensato, no tiene sentido. En Proverbios capítulo 1, verso 7, se enseña que el insensato desprecia la sabiduría y la disciplina. Por lo tanto, se le compara con uno que edifica su casa sobre arena. ¿No? ¿Conocen la alegoría? Solamente la menciono. Tal construcción de carácter, ¿vale? Porque Yeshua no usó una parábola para transmitir una verdad espiritual. Siempre vemos o entendemos en la luz de la realidad física la realidad espiritual. Construir sobre arena no es porque nosotros vamos a poner un forjado de hormigón, una estructura sobre arena y polvo, porque eso nos enseña cosas sobre el carácter. Cuando nosotros queremos edificar cosas buenas sobre ruinas, eso no funciona. Por esa razón Él enseñó, no se pone vino nuevo en odres viejos. Es decir, sobre una casa que está hecha de lleno de paja, con moho, con materiales que ya se empieza, em, no tiene fuerza ni resistencia, ya tú metes la mano porque está ya débil, tú tratas de poner una planta de hormigón. No, eso no funciona porque por el peso se desmoronará toda la estructura, se desperdiciará todo. Es la razón por cual no enseñamos o al menos en mi caso, cuando comparto algunas cositas, hay ciertas personas que le digo desde el principio, eso no funciona, no puedo explicar, porque lo que sí voy a explicar del punto de vista de las enseñanzas, de los conceptos hebreos, sobre lo que tú crees, sobre unos valores que le adquiriste del cristianismo, no va a funcionar. Aquí no vamos a hacer un ecumenismo de creencia, con lo que tú aprendiste sobre lo que nosotros creemos, para que lo uses y aproveches en tu contexto, nunca va a ser bien, siempre será mal. Entonces lo mejor es derrumbar, destruir, quitar este fundamento, hacer una metanoia, cambia de mente, buscar un otro recipiente, adquirir un vaso nuevo, un fundamento hebreo, se edifica sobre una base hebrea, sobre la Ebenezer, ¿no? Sobre la roca, quien es Mashiach, es el fundamento de las escrituras Torahai, nuestro Yeshua Torah viviente, instrucción viva. Y por eso una persona sabia no edifica su casa sobre arena. El insensato sí,
que a quien desprecia la sabiduría y la disciplina edifica su casa sobre arena. Es decir, no fallará el blanco tarde o temprano, cuando llegará el viento, la tormenta, la lluvia, aquí se verá si uno edificó con sensatez o como un insensato. Tal construcción de carácter no aguantará la presión de los problemas que el enemigo traerá sobre sí en esta vida, ¿no? Pero una construcción edificada sobre la roca, quien es Mashiach, sobre los valores de la Torah, hará fuerte a una persona que arma sus pies, ¿no? Edifican, planta sus pies sobre esta roca. En este caso, esta roca sería una fortaleza con buena defensa ante los ataques del enemigo. Quien edifica sobre arena no superará las pruebas adversas, las faltas de toda clase, presiones doctrinales, psicológicos, etcétera, porque en este mundo hay de todo y el enemigo tratará a toda cuesta, con todas sus fuerzas, con todo lo que le queda, destruir, arruinar a las personas que no edifican sobre el Mashiach, sobre la Emet, sobre la verdad hebrea. En vez de prestar atención al consejo, el necio sigue andando en un camino que considera recto en sus propios ojos, según se menciona en Proverbios capítulo 12, verso 15. Aquel que no tiene en cuenta la suma de los consejeros, según se menciona en Proverbios 24, verso 6, o la suma de las palabras de Elohim, según Salmo 116, verso 160, fallará el buen sendero. Hará secar la fuente de la sabiduría, quebrará el vaso de la Torah, la alianza, y con razón desfallecerá por el camino. ¿Vale? Entonces, las escrituras nos brindó dos brazos, dos piernas, para decir así, como guías. La suma de los consejeros, que en este caso es bueno que nos rodeamos de personas sabias, ¿no? Que edifican en virtud de la justicia de la Torah, y el segundo brazo derecho, para decir, o el otro pie, para seguir bien en el camino, es la suma de las palabras de Elohim. Entonces, en la suma de todas las instrucciones, uno se puede guiar para saber que anda bien. Por eso, ¿cómo hará que un joven no eh, peque? Pues dirigiéndose o reunir en su corazón las palabras de Elohim, guiándose en la luz de la palabra de Elohim. El insensato está presto a ofenderse y estalla en disputas. Menciona Eclesiastes capítulo 7, verso 9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los quesil, ¿no? Necios. Es uno de los 4 términos hebreos que mencioné antes. Quesil reposa en el seno de los necios, el enojo, ¿no? Y se apresura en debates, en disputas que muchas veces no lleva a ningún lugar. Pero ¿qué va a hacer el insensato? ¿Qué camino tendrá? Recordemos que el término hebreo kesel describe a una persona lerda, insolente, estúpida en cuanto a los asuntos de Elohim, ya que no está dispuesto a mantenerse cerca de la fuente de la sabiduría a fin de aprender de estas buenas direcciones para el camino de la vida, sino que acude a fuentes envenenadas, y al hacerlo, la fuente de la sabiduría de Elohim seca para él. Es una descripción sobre personas despreocupadas, confiadas en su propia sabiduría. Con tales no se conectan, como tales personas no se conectan directamente con la fuente de agua viva, quien es Yeshua, la Torah viviente. Rechazan las instrucciones y la enseñanza de la sabiduría, tal como alude en Proverbios capítulo 1, verso 22. ¿Por qué? Porque encuentran más atractiva la sabiduría de los hombres. Y por eso miran la cara de las personas y dicen, esto no tiene título, eso no tiene reconocimientos académicos de parte de las instituciones rabínicas. Pero es aquí la parte adversa de Elohim, que él escogió a los viles, a los despreciados de este mundo y los puso en lugares altos para hacer de vergüenza a estos personas bien puestas, ¿no? Con títulos grandes. Entonces el necio tiene tanta confianza en estos sabios, en su propia sabiduría, que están despreocupadas y confiadas en su propia visión, con una confianza mala, porque en realidad no tiene fundamento, no tiene sustento,
es lo que las escrituras le llama ignorantes. Eh, en el Salmo 92, verso 6, se dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Sobre qué está hablando? Pues si ven los versos anteriores, pueden que se darán cuenta que está hablando es una descripción sobre Elohim, sobre él mismo. Pues un hombre necio no sabe, no entiende, no conoce, se va a centrar el nombre, sin saber, no tiene la sensatez, no entiende esto por la necedad, por el contexto que adquirió en su vida, por un falso conocimiento, fundamento, por ver a los que deslumbran con sus títulos académicos, con sus formas impresionantes de hablar, con sus títulos, se fían de ellos, son despreocupados en este caso, no van a la suma de las palabras ni a la suma de los consejeros. Entonces, no entienden que el carácter, el nombre de una persona describe muchas veces en el hebreo la identidad de la persona. Si conocemos la persona, vamos a saber su nombre. No puedes saber su nombre bien romperlo de la identidad de la persona, porque una está interconectada, al menos en hebreo, ¿no? Todos los nombres tienen un significado, como vimos, Naval es necio, está loco, ¿no? Debido a su carácter, de aquí su nombre. ¿Ah? De aquí mi nombre, Daniel, Dan, juez, porque me gusta la justicia y por eso me hace placer, ¿no? En ese sentido, con hablar sobre las leyes, sobre los valores, las virtudes del Elohim de Israel, tratando de hacer diferencia entre bien y el mal. Porque el nombre describe cierta parte, en este caso Daniel, el juez es Elohim, o la justicia es de él. Él es mi juez, mi abogado, mi consolador, mi defensor, lo que expresan el carácter y de aquí las enseñanzas que comparto, ¿no? Con debido a lo que expresa este nombre. El consejo que brinda las escrituras es el siguiente: deja la compañía del necio, pues no harás saber, no hallarás saber en sus labios. Dice en Proverbios capítulo 14, verso 7, de donde he leído. Y vamos a concluir con una cita que revela con claridad el peso de la palabra que se usó, que Yeshua, mejor dicho, usó para desacreditar a las 5 vírgenes insensatas. Importante tener en memoria que el término usado para describir a las 5 insensatas enfoca el carácter y la mente más que las apariencias. Proverbios 18, verso 1, 2 y el verso 2. Su deseo busca el que se desvía. ¿Vale? La cita es bastante profunda porque ¿dónde está el corazón de uno? O ¿dónde está? Bueno, ¿dónde mira uno, mejor dicho? ¿Dónde está el corazón de uno? ¿Recuerdan la mujer de Lot? ¿Dónde estaba su corazón? En Sodoma y Gomorra. Por ende, aunque Elohim lo trajo de mano, lo sacó fuera, su alma estaba en Sodoma, miró atrás, en lugar de seguir adelante mirando hacia donde los malach los guiaba. Su deseo busca el que se desvía. Entonces, uno que pierde el blanco, falla el camino, morirá en el desierto. ¿Vale? Y se entremete en todo negocio, es decir, se mete en discusiones innecesarias, se ve por aquí buceando por todas partes, por los rabinos, por los hinduistas, por todo, todos tienen sabiduría, todo es bueno, aquí vamos a compartir de todo. Yo tengo una identidad hebrea, pretendo, pero aquí comparto de todos, ¿por qué? Porque todos, en todas partes hay cosas buenas. Bebe agua de tu propia fuente, enseñan las escrituras. ¿No? ¿Acaso no hay profeta en Israel? Hay una otra cita, para ir a los gentiles a preguntar por sabiduría. Sí que se encuentra, Dalai Lama tiene mucha sabiduría. Todas las filosofías orientales tienen mucha sabiduría. Los testigos de Jehová, los mormones, ¿no? Todos los cristianos en general tienen cosas buenas, los valores en cuanto a familias, los adventistas, los testigos de Jehová tienen buenos valores de educación familiar. Pero ¿acaso no tenemos, bebe agua de tu propia fuente? ¿No hay instrucción en la Torah suficiente en tus profetas para buscar a los profetas gentiles?
No hay instrucción en la Torá, en Yeshua, quien dijo, un maestro tenéis aquí. Ah, no, no, espera, que nosotros no necesitamos al sabio rabino, no sé cómo, no sé qué, de no sé dónde. Porque es sabio, los sabios del judaísmo. Que no, hay que buscarlo en la luz de que la Torá enseña y probarlo si está bien. Pero el insensato, en lugar de acudir a las escrituras para ser sensato, se va buscando lo que su alma desea, la cosa más fácil, porque eso no les implica, le da pastillas, le da ibuprofenos en lugar de tratar el asunto, las otras fuentes. Y se entremete en todo negocio, es decir, se va en todas las partes por, citando de todas fuentes, qué es Kabbalah, qué es mormonismo, qué es de hinduismo, qué es no sé de dónde. Son cosas buenas, mira, interesante. Verso 2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Yeshua pues dejó bien claro que no hay nada oculto que nos saldrá a la luz. ¿Vale? Por eso el término que vimos sobre moros, es una descripción no sobre las apariencias, son insensatas dentro del alma, de la mente. Y aquí vemos características para poder identificar por qué una persona es así como es declarada. ¿Vale? Bueno, hay mucho que seguir comentando sobre la insensatez, porque hay muchas citas, ¿no? Hay 71 solamente en el libro de Proverbio y vimos algunas un poquito por aquí, un poquito por allá, ¿no? A fin de poder tener una idea global así general sobre lo que es insensatez y saber por contraste que todo lo que es insensato, ¿vale? La, es lo malo, por opuesto, la parte buena es ser sensato, tener sensatez. Entonces, es lo suyo buscar las escrituras, buscar el libro de los proverbios, tiene mucha sabiduría, les recomiendo buscar una por una porque hay características que necesitamos conocer para adquirir conocimiento, para poder identificar el espíritu que puede tener una persona. Muchas veces la apariencia engaña, tenga en cuenta, ¿vale? No se dejen guiar por cualquier espíritu, sino investiguen a los espíritus, pues con ayuda del espíritu del Ruach viviente, el espíritu de Yeshua, que él es Elohim y espíritu en su propia naturaleza, es Ruach por su propio ser, su propia identidad espiritual, que Él nos ayude para poder entender mejor estos asuntos y poder seguir investigando, compartiendo sobre diferentes espíritus, a fin de no dejarnos engañar, ¿no? No ser más engañados por las apariencias de quien dice por aquí usando términos hebreos o usando ciertos títulos o aparentando ellos como muy piadosos, ¿no? La apariencia engañan. El corazón, Elohim mira el corazón de las personas y es aquí donde nos dirige, nos instruye para que nosotros observemos mejor lo que uno abarca en su mente, lo que uno tiene en su corazón. Es aquí donde está el verdadero tesoro de una persona, los verdaderos valores y cualidades de una persona. Que es, a eso nos ayude Yeshua, nuestro Redentor y Elohim, para que para poder crecer a su imagen y semejanza, para que un día podamos estar en la presencia de su Padre. A ellos, a Yeshua y a su Padre, toda la honra para siempre. Shalom, bendiciones a todos los que desean la sensatez, ¿no? Shabbat Shalom. A continuación, Shavuot Tov a los que escucharán ese audio a lo largo de la semana. Bendiciones.